En el libro de los Hechos, capítulo 15, 22 al 29. Hechos de los Apóstoles, 15, 22 en adelante. ¿Sí lo tienen ustedes? Bien. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. En el nombre de Jesús, Padre, bendícenos en esta palabra. Seamos bendecidos y edificados en ella para tu gloria y para tu honra. Amén. Vamos a memorizar un verso, no se sienten, ya los vi, ya te vi, Lorena, Mateo 18, 17, está en pantalla. Dice así, a ver, ¿cómo dice? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil. A ver ustedes. Mujeres. Una vez más, mujeres. Varones. Juntos, a ver, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil. Quítame de pantalla el texto. ¿Quién lo dice de memoria? Fuerte. A ver, juntos. Si no los oyere a ellos, y si no. Bueno, ¿quién lo dice y se sientan? A ver. Si no los. No dice ten, no dice tenle. Siéntense todos ya es suficiente. Ah, qué barbaridad. A ver, hermanos, miren. Vamos a hablar acerca de la autoridad de la iglesia. No de una iglesia universal, no de la iglesia universal. No de una iglesia como una AR, sino de la autoridad de una iglesia local. Para mí es un tema importante por todas las últimas cosas que se han venido suscitando. Incluso alguien por ahí dijo, si la iglesia lo expulsó, diga lo que diga, para él la puerta en el cielo está cerrada. Pero si esa iglesia se equivocó, está cerrada la puerta del cielo. Si esa iglesia hizo un acto de injusticia y de no una correcta interpretación bíblica, ¿acaso creen que Dios hará caso a una iglesia que se sale del contexto bíblico? Hay dos cosas ahí a considerar. Uno, cuando la iglesia está en lo correcto y cuando la iglesia está en lo incorrecto. ¿Podrá equivocarse toda una congregación y todo un pueblo? Eso vamos a ver. Por eso para mí es de importancia que ustedes todos tengan la revista.
Luego vamos a versar en un tema de los apóstoles. ¿Hay apóstoles en este tiempo? A ver, ¿hay apóstoles? A la luz de la Biblia, ¿sigue habiendo apóstoles? ¿Sigue habiendo profetas? Esto que hemos escrito es teología. Para mí es importante que ustedes como iglesia estén documentados. Dice la introducción. Seguimos viendo el tema de la autoridad y ahora veremos la autoridad de la iglesia. En paralelo a la época del nacimiento de la iglesia, corría también la autoridad de los judíos que tenían la ley. Quiero que usen su imaginación. Tenemos una Biblia, tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Por un lado está la iglesia naciente y por el otro lado la ley judía, que se reunían ellos en la sinagoga con la autoridad de los apóstoles, de los sacerdotes, escribas, saduceos y fariseos. Entonces hay dos paralelos corriendo a la mano. Es lo que estoy escribiendo aquí. Lo que estoy escribiendo, quienes ejercían allí la autoridad eran los sacerdotes, los del Sanedrín y los ancianos. Antiguo Testamento y ley. Cristo está fundando una iglesia. Corrían paralelo la autoridad de los sacerdotes, de los ancianos y de cada uno de los intérpretes de la ley dentro de lo que es el majestuoso templo que les ratificó Herodes y la sinagoga. Y por el otro lado está naciendo una iglesia y necesita un régimen de carácter doctrinal. Y Cristo está dando sus enseñanzas y luego vienen las epístolas paulinas para confirmar toda esa enseñanza. Eso estoy escribiendo acá. Dice, pero ahora en la iglesia naciente rápidamente vemos que la autoridad residía en los apóstoles, los ancianos y en la iglesia. Acá, como es el gobierno en nuestro México, ejecutivo, judicial y legislativo, creo, más o menos por ahí así. Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y el presidente de la República o la presidenta en turno ahora. En el Antiguo Testamento la autoridad residía en los sacerdotes, en los del Sanedrín y en los ancianos. Nace la iglesia y la autoridad ahora reside en los apóstoles, los ancianos y la iglesia. No hay un absoluto. Quiero que observe la palabra, no hay un absoluto, no hay un papa, para que me entiendan, una suprema autoridad que recae sobre una sola persona. Soy claro en lo que escribo. Dice aquí, los ancianos y la iglesia, dentro de estos estaban los que presidían. ¿Qué dice la Biblia? Pantalla 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Dice la Escritura, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí viene un reconocimiento y es un consejo bíblico. Tal es el caso de la iglesia en Jerusalén, que llegó a tener como columna a Jacobo, Cefas y Juan. Gálatas 2:9. Fíjese que usted no va a encontrar en la Biblia que la autoridad en Jerusalén residía en una sola persona. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, está escribiendo Pablo, Pablo está escribiendo. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Lo que expongo ante ustedes es doctrina, es palabra de peso para que ustedes vayan viendo cómo fue estableciéndose la autoridad en la iglesia naciente. Tengo aquí. En este punto veremos que cada iglesia ejerce autoridad sobre sus miembros y que se debe ser respetuoso en no intervenir en los asuntos de otras congregaciones. Nosotros como una iglesia local, nada tenemos que ver con la iglesia de asambleas. Nada tenemos que ver con la iglesia que tiene que ver ahí, la que está con Filadelfia. Porque cada una ejerce su gobierno y su autoridad. La misma ley de asociación y culto público establece que ninguna AR debe de inmiscuirse en los asuntos de otra AR. Y debemos de ser respetuosos. Yo tengo que respetar los acuerdos que ejerza la iglesia de Tecolapa, y Tecolapa no puede inmiscuirse en los acuerdos de Cabada, y Cabada no puede inmiscuirse en los acuerdos que tenga Chetumal o que tenga Ciudad Juárez, porque cada iglesia, Dios respeta a cada iglesia local.
ya que el Señor respeta a cada iglesia local de forma diferente. Eso lo vemos en el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. En casa estudien y ustedes van a ver que el Señor se dirige a cada iglesia en particular. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Esmirna, Tiatira y Laodicea. Cada iglesia Dios trata con ella particularmente. Y la sentencia del Señor es a cada iglesia: y si no oyere, yo quitaré tu candelero de tu lugar. Si Esmirna o Pérgamo no reaccionaba, era problema de ellos. Eso no afectaba a Tiatira y no afectaba a Laodicea, porque la reprensión o la llamada de atención o la distinción o la honra es para cada iglesia local. La iglesia tiene autoridad de exhortar y amonestar. 1 Tesalonicenses 5, 14, ¿cómo dice? ¿Cómo dice, hermanos? A ver, aquí me faltó el punto 1, no llevo el punto 1, ya estoy en el punto 1. Esto es asuntos de redacción, no tiene 1, pero ya estoy en el punto 1. 1 Tesalonicenses 5, 14 dice: también os rogamos, aquí estamos leyendo en la autoridad, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Es doctrina, ¿eh? Todo el mundo tiene que hacer algo. Se ve mal y ridículo, mi doctrina es así. La mujer es del hogar, el hombre es de la calle, del trabajo, del campo, del negocio. Esa es la verdad bíblica de la palabra. Cada hombre debe ser capaz y suficiente de sostener y mantener el hogar. Y ningún hombre debe caer en el ocio de pasársela durmiendo en una hamaca y que la mujer lo mantenga. Se llama ociosidad. Y nadie debe de pasarse de casa en casa a ver dónde le dan la comida. Eso se llama ociosidad. La Biblia está en contra del ocio. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis, sentido contrario, alienten a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Hay 4 cosas allí que son doctrina. Observen la palabra: amonestación, ánimo, sostenimiento y paciencia. Son 4 cosas que se señalan en ese verso, que eso lo tiene que practicar la iglesia. Es incumbencia de la iglesia mandar comisiones. ¿Para qué? Para sostener a los débiles, para dar ánimo y para amonestar. Es asunto de iglesia. Eso es doctrina. También dice la Biblia, en el inciso B que tengo aquí en la revista que ustedes tienen: la iglesia antes de emitir un juicio debe investigar y cumplir las reglas bíblicas de Cristo. Vean ustedes Mateo 18, 15, 16. Ahí están los pasos. Mateo 18, 15 al 16, Biblia. Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, primer paso, ¿cuál es? Quiero oírlos, ¿cuál es? Participen, ve que, ve tú. Los problemas se deben de arreglar personalmente. Tú, es asunto de ustedes. Busquen la manera de arreglarse. Bueno, si no llegaran a arreglarse, viene un segundo paso. Segundo paso, ¿qué dice? Vamos a ver. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 ahí hasta llega. El segundo paso es buscar 2 o 3 testigos. O sea, no traerlo a la iglesia. Es un asunto aún no tratado en la iglesia. Que te ofendió, que te difamó, que no te quiere pagar, que tuvieron una confrontación, que llegaron a los golpes, qué sé yo, que te abolló el carro a la hora de salir o la motocicleta. Primero es personal. No tiene que saberlo el pastor ni nadie. Segundo es buscar 2 testigos, buscando la manera de que se arregle y que no salga algo grande. Y lo tercero, mas si no te oyere, ¿qué? Dilo. No, tercero, mas si no te oyere, hasta entonces, dilo a la iglesia. No hay autoridad, ahí termina, fíjense que ahí termina eso. No hay autoridad más alta que la iglesia. Por eso todos los asuntos recaen sobre la iglesia. Quizás ustedes como iglesia no han sopesado la autoridad que Dios a ustedes les delegó, y tienen que saber doctrina y tienen que saber
Varias cosas. Tienen que saber la constitución que rige a nuestro movimiento. Tienen que saber ustedes también, aparte de eso, la ley de asociación y culto público para que sepan sus derechos. Y tienen que saber también la escritura. Son tres cosas que la iglesia, en las cuales debemos documentarnos para defendernos y no cometer atropellos sobre otros. Los testigos, los testigos tenían que ser presenciales. Es que me dijo, no, lo viste. Es que yo lo oí, es que dijeron, no, fuiste testigo. Hermano, es que yo lo vi cuando estaba borracho, ¿dónde lo viste? Pues en la cantina. ¿Tú te metiste en la cantina? No, yo lo vi cuando venía ebrio. Eso es diferente. Debemos de ser cuidadosos cuando vamos a decir, yo fui testigo ocular. La iglesia tiene la facultad de disciplinar o cortar a los miembros que andan mal o den mal testimonio siguiendo estas reglas. Escuche. Después de haberle amonestado una y otra vez, Tito 3, 9 y 11, no es nada más cortar por excortar y expulsar por expulsar. Tito 3, 9 y 11, Biblia, Tito 3, 9 al 11. Pero evita cuestiones necias y genealogía y contenciones y discusiones. Hay tres cosas que debes de evitar. Observe esto, qué bonito, hermano. Llámese así usted. Yo no soy de pleito, yo no soy de discusión. Hay gente que por nada ya arman un alboroto, un escándalo. Son vanas, las discusiones no son buenas, no son provechosas. Verso 10, ¿qué dice? Al hombre que cause divisiones. ¿Después de qué? O sea, hay una oportunidad, por eso a veces usted, expúlsalo, que sácalo, que mátalo. Yo no puedo oírles, porque hay oportunidad. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación. Esas son las oportunidades. Si Dios da oportunidades y la palabra manda a dar oportunidades, no debemos pasar por alto eso que dice la Escritura. Entonces la iglesia local juzgará su asunto interno de las anomalías de sus miembros. Dice la iglesia, no dice sus ancianos. A ver, observe, dilo a la iglesia. Ahí no entra el cuerpo de ancianos. Decir que yo en esta iglesia le doy la autoridad al hermano Víctor Fomperosa, al hermano Francisco Javier Cruz y al hermano Jorge Coto y al hermano Josué, y ahí deliberan las cosas. Esa es una mala interpretación. El texto dice, dilo a la iglesia. La autoridad suprema está en la iglesia. Algunas iglesias y algunos ministros, por cuestiones personales, por intereses propios, le quitan la autoridad a la iglesia y se la delegan a aquellos ancianos. La iglesia debe saber defenderse y decirle, hey, perdone, pero la autoridad está en la iglesia. Levante la mano si lo entiende. Levántelo. La autoridad, eso no es acuerdo de iglesia, eso no es acuerdo de junta. Apenas he estado el día de ayer en una institución grande y pude ver los acuerdos de los ejidos. Las actas de los ejidos pasan a otra institución y ahí se validan. Yo creo que las cosas que están dentro del margen de la justicia, en el cielo también se validan. Dice la Escritura en 1 de Corintios, 5, 4 y 5, no 45, salió 45, es 4 y 5. ¿Cómo dice? Para que veamos esta Escritura. No, sino que la autoridad está en la iglesia reunida en quórum legal. 1 Corintios 5, 4 y 5, no es 45, 5, 4 y 5 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, fíjense Pablo, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué más? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Dame el verso anterior, observen, Pablo no lo podía hacer solo, Pablo era el apóstol. Pero Pablo cita a la iglesia, reunidos vosotros. Muchos de ustedes no le dan importancia a las juntas. La junta es de carácter importante. Ahí está. En el nombre de nuestro Señor, reúnanse. Una iglesia reunida ejerce la autoridad.
Cuando ustedes están reunidos como iglesia, mi autoridad es eclipsada, porque es un gobierno congregacional. Cuando la iglesia no está reunida, yo represento a la iglesia. Pero cuando se va a emitir un juicio o algún acuerdo de peso, lo tiene que hacer la iglesia reunida. Pablo está hablando de un problema, de un acto de carácter inmoral. Un hombre que tiene la mujer de su padre. Dame el verso 1, 5:1 para que vean el problema que había. Era de peso el problema. 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que algunos tienen que la mujer de su padre, y lo tenían de miembro de la iglesia. Hay cosas que la iglesia no puede ni debe tolerar. No es el pastor el que va a cortar, no es el pastor el que va a expulsar, es el juicio que la iglesia emita, habiendo hecho una investigación minuciosa y habiendo gastado los recursos para que esa persona se enmiende y se arrepienta. Y si no lo oyere, la iglesia tiene autoridad. Y cuando la iglesia se ajusta a esto, el cielo obedece. ¿Están entendiendo? Levanten la mano, levanten la mano. Yo quiero que sí lo estoy entendiendo. Entonces, las juntas sí tienen validez, y cuando esas juntas se va a emitir un juicio, la iglesia debe de estar consciente que en el cielo se redacta lo que se está haciendo. Observen, nota, si la iglesia no se ajusta a estas reglas bíblicas, ¿ya se gastó un recurso? Se gastó un segundo recurso. Si los paganos tienen revisión, tienen amparos, tienen alegatos, ¿por qué muchas veces la iglesia va a emitir un juicio sin haber gastado algunos otros recursos? Por eso aquí escribí, está encerrado. Si la iglesia no se ajusta a estas reglas bíblicas, Dios no aprobará el juicio de él que ella emita, porque hay registro que todo el pueblo puede fallar. Levítico 4:13, para mí es importante este verso, para mí como estudioso de la Biblia, para mí. Observen la lectura, estoy en ley. Si toda la congregación de Israel hubiera ¿qué? La iglesia puede errar si no sabe doctrina, si no sabe Biblia y si no sabe defender o presentar su apologética o apología, decir: perdónenme pastor, perdónenme ustedes, pero están mal. Si toda la congregación de Israel fallare, errado, y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra algunos de los mandamientos de Jehová, por eso he estado citando Biblia. Ojalá que los que me ven por internet y me vean en el futuro puedan ver este tipo de lectura, que toda una iglesia, que todo un cuerpo ministerial se puede equivocar si no se ajusta a la recta interpretación de la palabra. La iglesia debe de saber toda la escritura. Estos días que he estado enseñando hermenéutica, he dicho lo siguiente: que aquellos que conocen toda la escritura difícilmente caerán en una exégesis bíblica. La exégesis bíblica es hermosa cuando toda la Biblia la interpretamos bajo la correspondencia de toda la palabra. Es cuando vivimos lo que se conoce como la analogía de la fe, que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia no falla. Fallan sus intérpretes cuando manejan exégesis en lugar de una exégesis. En segundo punto, la iglesia tenía autoridad para seleccionar a sus ancianos y pastores. Si yo llegare a morir en un accidente o prematuramente, son ustedes, con el campo ministerial de Ángel R. Cavada, con ministros del nivel que tiene mi persona, como Pablo, Jaciel, Leonardo, Ismael y Donato, y la comisión representativa quizás estarían aquí, aunque no tanto así, pero por lo menos pastores, para nombrar al siguiente pastor. No lo va a nombrar el hermano Víctor Fomperosa, ni Naúm, ni Coto. Es la iglesia lo que va a decir quién será el siguiente pastor. No es que Pablo se va a imponer, o va a venir el hermano José Pérez y lo va a imponer. Es la iglesia la que tiene la facultad de elegir, y de eso vamos a ver ahora acá. Estoy consciente que me están grabando, que me van a ver, y sé lo que estoy diciendo. Veamos Biblia, por favor. Dice, en este punto veremos cómo la iglesia selecciona a sus diáconos previos a los requisitos y también a sus dirigentes previos a cumplir requisitos. En la elección de los diáconos
servidores de orden de servicio no litúrgicos se requería que tuviesen conforme a 1 de Timoteo 3, 8, 13. Biblia, 1 Timoteo 3, 8 al 13 dice la Biblia. Fíjense, si para los diáconos, en la Biblia circulan dos ministerios fuertes, el de pastores y el de, sobre todo en el Nuevo Testamento, pastores y diáconos, pastores y diáconos. Los pastores tienen que ver con la palabra y tienen que ver con la oración. Y los diáconos de orden material. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también se han sometido a esto que a muchos no les gusta, a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado, si son ¿qué? Irreprensibles. Observe usted que es la iglesia la que se va a encargar de estos puntos. B. Y con respecto a los pastores que fueran conforme a 1 Timoteo 3, 1 al 7. Aquí viene, algún día dejaré de ser pastor. Cuando vayan a nombrar otro pastor que se ajuste a esto, observen la Biblia. Palabra fiel, si alguno desea o anhela o sueña con obispado, no está mal. Querer ser pastor, no está mal. El asunto es que debe de ajustarse a, viene el currículo, pero es necesario que el obispo sea ¿cómo? Díganlo ustedes, irreprensible. En este sentido casi no se acepta que un pastor sea divorciado, marido de una sola mujer, aunque sea buena, aunque sea mala, sea alta, sea chaparrita, sea enojona, lo que sea, pero una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Qué más? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino como amable, apacible, no avaro, ¿qué más? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos con sujeción, con toda honestidad. Y si sus hijos no se quieren ni bautizar, muchos están metidos en problemas, algunos en medios problemas y algunos van con excelencia, no todo va bien. ¿Qué más? Bien, ahí termino ya. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿qué? Eso está bueno, ¿eh? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? Esta elección ya madura con doctrina la hacía a través de votación levantando las manos. Pero que quede claro que es la iglesia a quien le toca la responsabilidad de nombrar sus dirigentes. Es a la iglesia la que le toca. Fíjense que en Hechos 6, no lo tienes ahí, pero damos Hechos 6. De los diáconos se pide más todavía, de los diáconos. Hechos 6, por favor, Hechos 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución. Deténgase, la palabra crecer. Hubo un tiempo que esta iglesia nada más era la pura iglesia y empezaron a surgir las misiones y las más misiones y las hijas de las misiones. Es lógico que el encargado, que el pastor de esta iglesia va a tener más salida. No se le debe de hacer caso a quien esté hablando de incoherencia y dónde está el pastor y dónde anda y por qué no está. Si ustedes fueran una pequeña iglesita, el pastor de esta iglesia tiene que ver con esta iglesia, el pastor de esta iglesia tiene que ver con las hijas de esta iglesia y con la nueva encomienda que se le ha dado como gestor de la sección tercera. Por lo tanto, sus salidas tienen que ser muy diferentes a la salida de un pastor que solamente tiene una sola misión. Ojalá que esto quede en cada uno de nosotros, porque el crecimiento va generando más demandas y más trabajo. Verso 2, el 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud. Ahí está la autoridad de la iglesia. Los 12 no impusieron. Repito, estoy bajo el tema de la autoridad de la iglesia. Los 12 no impusieron. Eran los apóstoles, los 12. Ahí está desde
vamos a decir, desde Pedro hasta el último, que era Matías, el que quedó en lugar de Judas, no decidieron ellos no designaron, sino que convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Buscad, ¿quién? Ellos, la iglesia, buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Cómo? 1, de buen testimonio. 2, llenos del Espíritu Santo. 3, de sabiduría, a quienes encarguemos de de este trabajo. Ya los demás lo saben. Bueno, quise citar esa escritura. Nota. Pero siempre bajo la dirección del Espíritu Santo para que no violente la voluntad del Señor y su soberanía sobre su heredad. Este es un texto muy poderoso. A ver cómo dice Oseas 8:4, por favor. Cuando el día que yo falte, antes de decidir livianamente, deben de orar, deben de ayunar, deben pedir al Señor que les muestre, que les revele, que les guíe. Porque dice la Biblia, ¿ellos qué? Este es un reclamo divino. A ver, este es un reclamo divino. Ellos establecieron ¿qué? Reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Deténgase allí. Dios se siente cuando una iglesia decide fuera de la voluntad y el contexto de la dirección de su Espíritu Santo. Tendrá la iglesia soberanía, pero dentro de esa soberanía tiene una dependencia. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿A quién escogió? ¿A quién llamó? ¿A quién designó? ¿Cuál es su voluntad? Siempre tengan presente esto. Los apóstoles siempre tomaron en cuenta la dirección del Espíritu Santo. 3, vamos bien, a buen paso. 3, la autoridad de no tolerar anomalías. A ver, en lo primero señalamos que la iglesia ejercía autoridad sobre sus miembros. Segundo, autoridad para reconocer y nombrar a sus dirigentes. Y tercero, para corregir los problemas de anomalías. Dice, es de la incumbencia o prerrogativa eclesial que cada iglesia vigile la doctrina que practican los que visitan su iglesia y qué doctrina llevan. Veremos cómo Pablo y el Señor reprendían a la iglesia por tolerar pecados y herejías. A ver, voy a decir, escúchenme. Nunca me han visto con un arete, con una esclava, con una pulsera. Quienes así están criando sus hijos están en un acto que no adorna esta doctrina. En esta iglesia, el vestido y la falda es que caiga de la rodilla y no arriba. Quien practica lo contrario no adorna esta doctrina. La iglesia debe de vigilar y llamar la atención a quienes están llevando una doctrina contraria. En este movimiento que Dios me salvó, no se practica el pantalón. Si tú quieres criar a tu hija con pantalón, tú estás metido en un problema. Porque dice, instruye al niño en su camino. No se lo vas a quitar nunca. Yo las observo y veo muchas veces la rebeldía y cierto gradito de mundanalidad que se carga. Y ese tipo de personas Dios sencillamente no les va a honrar. Veo también padres que sus hijos ya debieran estar bautizados y no los dejan. Cuando que el texto dice, bueno les llevar el hombre el yugo desde su juventud. Y también dice fuerza. Ayer oí a una hermana decir, no los force, no. La Biblia sí dice, fuérzalos a entrar, fuérzalos a entrar. Cuando los ángeles pasaron por donde estaba Lot, dice que los ángeles trabaron a Lot y se lo llevaron. Como que dice, lo forzaron a salir. A ver, tu teología, yo soy así. Tu teología, tomaste a tus niños chiquitos en el evangelio, ¿dónde están? ¿Por qué los perdiste? Le dije a una mamá,
Por tu placer perdiste a tus hijas. Y luego por ahí vi que dijo, me pusieron a cuidar otra viña. Nadie que desafíe la palabra le va a ir bien. La palabra es verdad. O me va a honrar o me va a deshonrar dependiendo de cómo yo ponga en alto esta palabra. Para mí es importante que en la iglesia alguna cosa a mí se me puede pasar. Quizás a veces los pastores son un poquito más flexibles, pero la iglesia tiene que defender su doctrina. La iglesia debe defender sus reglamentos. La iglesia debe de defender sus estatutos. La iglesia debe de defender su santidad. Y eso es lo que dice este punto. Dice este punto lo siguiente. El apóstol Pablo cita en sus escritos un incesto tolerado y amonesta a la iglesia cómoda. Cómo ese mal, ya lo cita hace un momento, lo he repetido, de primera de Corintios 5, 1, 2, 9 al 13. Y Pablo se molesta, dámelo de nuevo, 5, 1 y 2, 5, 1 y 2. Se oye que hay esto, se oye. Y es un acto de fornicación. Por eso nosotros no bautizamos a las parejas en unión libre. Porque la Biblia dice ni fornicarios ni adúlteros. Dame primera de Gálatas capítulo 5, 19. Gálatas 5, 19. Gálatas 5, 19. Manifiestas son las obras de la carne. Que son, díganlo ustedes, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes. Díganlo, que los que practican tales cosas, hay muchas cosas que no la vemos, pero Dios sí la ve. Y si usted quiere seguir así como no se le ve, su problema no está en la iglesia, su problema está en el cielo. La iglesia es inocente de lo que no ve, pero la iglesia sí es culpable de lo que ve y de lo que puede ella corregir. Eso es Biblia. 1 Corintios 6, 9, si no me equivoco, a ver, 1 Corintios 6, 9, parece. 1 Corintios 6, 9, no sabéis, digan conmigo, no sabéis que quiénes, permítame, los injustos. La Biblia dice no le pongas bozal al buey que trilla. Si tú eres injusto con tus animalitos, estás metido en un problema. Y eres injusto hacia quien te da la palabra, tú expones tu salvación. Eso dice la Biblia, eso dice allí. No heredarán el reino de Dios. No erréis, ¿quiénes? Otra vez, ni fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, dad a César, paguemos los impuestos, no evitemos pagar los impuestos. Dice la Escritura, el Señor amonesta a 5 de las iglesias de Apocalipsis por permitir pecados de ¿qué? De herejía. Por ejemplo, Apocalipsis 2.14, ¿cómo dice? Apocalipsis 2.14, ¿cómo dice? Es una amonestación a la iglesia, me parece, de Pérgamo. A la iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, 2 puntos. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. A ver, esto es ministerio por interés. Toco si me pagas. Si no me pagas, no toco. Profetizo si me pagas. Recuerden que este es el Balaam del dinero. Ningún ministerio debe de servir por dinero. Eso solo lo sabe Dios. No voy a tocar porque no me das. No voy a tocar. Hermano, eso es algo tan pesado. ¿Quién conoce los corazones? Dios los conoce. Dios está en contra de que se tolere este tipo de doctrina que enseñaba a Balac a poner tropiezo
ante los hijos de Israel. Aquí es donde hay que cuidar la consejería. Fíjense, hermanos, que ya murió él. Me dijo el pastor así: tuve la oportunidad de que muchos me consultaban y a veces daba un consejo errado. Y tan pronto como salía aquel, el Señor me reclamaba, ahí tenía que ir corriendo: ven, perdóname, no es así. El Señor me está reclamando, es así, 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 así. Balaam enseñó cómo poder vencer al pueblo de Israel. Llámalos a la fiesta y hazlos que bailen y que luego forniquen. Cosas sacrificadas a los ídolos. Me gusta este pasaje porque dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que ahí tienes. Ustedes como iglesia deben de vigilar que mi persona o cualquier otro, cuando yo no esté, no se practica aquí ninguna herejía, ninguna desviación de carácter doctrinal. Vean, hasta el día de hoy no practicamos el aplauso, no practicamos la risa, no practicamos la tumbadera. Tratamos de comportarnos a la altura de lo que enseña el Nuevo Testamento. Así estamos, de esa manera. ¿Qué otro verso hay? Nada más uno, ¿verdad? El 15 también. El 15. Y también tienes ahí a los que retienen. Esta tiene dos raíces: Nico y Lais. Lais, el pueblo, y Nico, gobierno. Los que sojuzgan o gobiernan al pueblo. Déjenme que les diga este verso. Estos acostumbraban a señorear sobre el pueblo. Yo no soy ningún señor en esta iglesia. Sencillamente soy un servidor de la iglesia. No estoy para sojuzgar. Nadie debe de estar aquí para imponerse sobre otro. Tú no puedes tocar allí. Tú no. Está mal. Aquí todos. Y yo me estaba bañando hace rato y cruzó por mi mente decirle que nuestro servicio en la obra del Señor es voluntario por amor, que nuestro servicio es por gratitud y a nadie se le debe de imponer ni de pisotear sus derechos. Todos los que aquí servimos lo hacemos conforme a nuestro tiempo y voluntariamente y por gratitud y por amor. Nada es por imposición. Si Dios quiere bendecirnos y darnos algo, gloria a su nombre. Y si no, como quiera debemos de servir al Señor. Bueno, esta es una reprensión a esa iglesia por tolerar. Escrito también aquí: a la iglesia de Tiatira le reclama por permitir el abuso de la profecía. Apocalipsis 2:20, ¿cómo dice Apocalipsis 2:20? Observen esta lectura. Esto es a la iglesia de Tiatira. Por eso le decía yo que Dios trata a las iglesias con un gobierno local, con una autonomía local. Y le dice a la de Tiatira: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, a eso se le conoce como el matriarcado. En ningún hogar debe de mandar la mujer. Primero, que se les grabe esto: en todo hogar debe de mandar el varón, y la mujer debe de permitir que el esposo gobierne, que el esposo ejerza su autoridad, porque Dios está en contra del matriarcado. Si al hombre le gusta que lo mande, ese es su problema, pero la mujer está mal. La autoridad la lleva el varón. Digan amén, hermanos. Digan, hermanos, dije varones, digan amén. Amén. Ahora las hermanas digan amén. Digan, hermanas, amén. Bien, amén. Tengo unas pocas cosas contra ti, que ahí tienes que tolerar a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Gracias a Dios, en nuestra congregación no hay esa desviación. Yo creo en la profecía de la palabra. Siempre les he enseñado: miren la palabra, miren la escritura. Si de algo está llena esta iglesia, es de palabra más que de la profecía, como muchos de ustedes se dejan guiar. Yo voy allá porque la profecía, yo voy allá porque la profecía. Y hay gente que cómo le gusta eso. No estoy en contra, sí existe la profecía, sí hay el don de profecía, pero no hay el ministerio de profeta. El último profeta fue el apóstol San Juan. La ley y los profetas fueron hasta donde dijo Cristo, hasta Juan, y empezó un nuevo ministerio. Seguimos, dice el comentario, nota, en su revista lo tienen. El apóstol Pablo cita en sus escritos un incesto tolerado, ayer lo leí, y amonesta.
Nota, es responsabilidad de los miembros más maduros, es responsabilidad de los miembros más maduros y los teólogos de cada iglesia que velan por la sana doctrina de su iglesia. Aquí hay un punto bonito. ¿Quiénes son los teólogos de esta iglesia? Supongamos que Dios levanta al pastor Moisés. O el pastor Moisés ya se cansó y quiere libertad. ¿Quiénes son los teólogos de esta iglesia? Sobre ellos hay una responsabilidad. Uno no se puede callar, porque para eso Dios capacita en cada iglesia, levanta a Dios a hombres que puedan presentar una defensa de la doctrina. Para eso hay que prepararse, hay que leer, hay que estudiar, hay que saber interpretar la palabra. Eso lo escribí aquí. El Señor reclama a la iglesia de Filadelfia por no tener visión y tener allí a los falsos. Apocalipsis 3, 9 y 10. ¿Cómo dice? Vea. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. 10. ¿Por cuanto has guardado qué? Sí, la palabra de mi paciencia, ¿qué? Bueno, el Señor siempre va a actuar y va a decir, me gusta que antes de emitir un juicio le he dado tiempo que se arrepienta, corrige eso, tengo contra ti esto. Cada iglesia debe tener gente de doctrina, de discernimiento, para que el Señor no les amoneste. En este sentido, hay que dejar de ser niños, hay que madurar. ¿Cuánta gente infantil está en la iglesia que han pasado los años sobre ellos y que no han madurado? Vamos a concluir. En conclusión les digo, nunca un ministro o algún miembro en particular de la iglesia debe robar o quitar la autoridad que el Señor le dio a su iglesia. Nunca ningún ministro o algún miembro en particular de la iglesia debe robar o quitar la autoridad que el Señor le dio a su iglesia. Allí tenemos el caso de Diótrefes. Vean la Biblia. Tercera de Juan 1, versos 9 y 10. ¿Cómo dice 9? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta, ¿qué cosa? Ahora, grábense esto. Procuren ustedes no tener un primer lugar aquí, nadie. No haya un primer lugar en el teclado, en la batería, en la computadora. Todos lo pueden hacer. Para que no exista una enfermedad de un ego que se eleva. Si alguien se eleva es porque la iglesia lo está permitiendo. Dicen que cuando la Biblia habla de una oveja perniquebrada, era la que se iba. Y entonces el pastor la traía con su cayado y le quebraba la pierna y la vendaba, y ahí la traía con él juntito al lado suyo hasta que la oveja se educara y ya aprendía a ser una oveja dócil. Vigilen ustedes que en nuestra congregación no haya primados, no haya primacía, no haya únicos. Todos debemos funcionar y activar en la obra del Señor. No se sientan mal, pero en el Señor, escuchen, todos podemos participar y todos somos importantes. Nunca caigamos en este espíritu que le gusta tener primer lugar entre ellos. Y dice el apóstol Juan, no nos recibe. 10, dice el 10. Por esto si yo fuere, por esta cosa, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esta cosa, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa. ¿Quién? No la iglesia, esa expulsión no vale, es Diótrefes. Observe, está hablando en sentido singular. Esa expulsión no vale porque la está haciendo Diótrefes, uno que se enseñoreó, uno que se enfermó de poder y que le quitó la autoridad a la iglesia. Aquí en Betania nunca pase eso. La autoridad la lleva a la iglesia. Levanten la mano si entendieron que estoy terminando. Es la iglesia. Yo no tengo autoridad para expulsar a nadie. Quien lo determina es la iglesia, después de haber dado los pasos requeridos que menciona la palabra. Es deber y responsabilidad de la iglesia defender su derecho y autoridad que el Señor les delegó. Porque existen muchos nicolaitas
que les gusta aplastar y subyugar al pueblo. Dios es el que aborrece. Apocalipsis 2:15, 16, ¿cómo dice? 2:15 y 16. Dios aborrece a esas personas. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, los que sojuzgan. A ver, iglesia, siempre manténganse ejerciendo su autoridad. Yo como pastor de ustedes puedo proponer algo, pero si ustedes dicen no, pues no. Y me tengo que disciplinar. Cuando venga otro después de mí y dice que voy a hacer esto, espérese, pastor, espérese. A ver qué dice la iglesia. No que yo lo voy a hacer. Pastor, la autoridad la tiene la iglesia. La iglesia debe defender su posición, su doctrina, su madurez y sus teólogos, su autoridad. Yo aborrezco, dice ahí, tienes a los que retienen la doctrina, o sea, los que sojuzgan, esto es, sojuzgan y gobiernan al pueblo. 16 diría. Por tanto, fíjese que así es Dios. Si Dios da tiempo al cambio, la iglesia debe ser como, pues si no vendré pronto y pelearé contra ti con mi boca, 17, y quitaré, parece que dice que quitaré tu candelero de su lugar, 17, ajá. Pero sí un verso que dice, quitaré tu candelero de su lugar. Hay iglesias que por eso desaparece. Que el Señor les bendiga. Les da una pequeña enseñanza, no como un todo, es parcial, porque hay más acerca de la autoridad de la iglesia. Dios les bendiga, nos ponemos de pie. El que vino en ayuno quiere venir, tenemos algunos minutos para entregar el ayuno.